Prepárate para una inversión profunda en una de las obras más influyentes de la filosofía occidental, Uh, La República de Platón. ajá. Vamos a explorar un análisis detallado del texto, su contexto histórico, temas clave e impacto duradero. De acuerdo. Prepárate para abordar preguntas profundas sobre la justicia, el poder y la sociedad ideal. Interesante. Preguntas que todavía se debaten hoy en día. Es fascinante cómo un texto de hace más de 2000 años puede resonar con tanta fuerza en la actualidad. Empecemos por viajar a la antigua Atenas alrededor del año 380 AC. Imagínate, la ciudad todavía se está recuperando de la guerra del Peloponeso. La democracia está en crisis. En este contexto de agitación surge Platón, un alumno de Sócrates, con una pregunta que resuena a través de los siglos. Es la justicia. Exacto. Y la República escrita como un diálogo es su intento de responder a esta pregunta, Ya veo. construyendo una utopía, una ciudad justa que llamó Calípolis. Talípolis. La ciudad bella. Y Platón la imaginó dividida en tres clases. Los productores encargados de las necesidades materiales, los guardianes responsables de la defensa y el orden, y en la cima los filósofos reyes. La idea de que los filósofos gobiernen me resulta un poco desconcertante. ¿No crees que esto podría llevar a una sociedad un tanto rígida? Es una idea que sin duda desafía nuestras nociones convencionales de liderazgo. Entiendo. Platón creía que la sabiduría, no la riqueza o la fuerza, debía guiar un estado. Interesante. Para él, los filósofos reyes amantes del conocimiento y la verdad serían los únicos capaces de gobernar con justicia, buscando siempre el bien común por encima de todo. Pero ¿cómo se aseguraría Platón de que estos filósofos reyes no se corrompieran por el poder? Claro. Después de toda la historia nos muestra que incluso los líderes más bien intencionados pueden sucumbir a la tentación. Platón era consciente de la naturaleza humana y de los peligros del poder. Ya. Por eso diseñó un sistema educativo riguroso para los guardianes y especialmente para los filósofos reyes. Su formación se basaría en la razón, el autocontrol y el amor al conocimiento. Es interesante cómo Platón vincula la estructura del alma con la estructura de la Calípolis. ¿Podrías elaborar un poco más sobre esto? Claro, Platón creía que cada individuo, al igual que la ciudad, posee un alma tripartita: razón, espíritu y apetito. Ajá. Estas tres partes deben estar en armonía para alcanzar la justicia individual, del mismo modo que las tres clases sociales deben trabajar en conjunto para el bien de la Calípolis. Entonces, ¿estamos destinados a ser meros productores, guiados por nuestros apetitos, o podemos aspirar a algo más? Platón no nos condena a un rol predeterminado. Entiendo. Todos tenemos las tres partes del alma en nuestro interior. La razón, que busca la verdad, el espíritu, que se encarga del valor y la disciplina, Ajá. y el apetito, que representa los deseos y necesidades básicas. Ya veo. La clave está en el equilibrio, en que la razón guía al espíritu y controle al apetito. Me pregunto si Platón veía alguna similitud entre su idea del alma tripartita y la sociedad ateniense de su época. ¿Crees que se inspiró en la estructura social existente para desarrollar esta teoría? Es una pregunta interesante. Si bien no hay una respuesta definitiva, podemos especular que Platón, como agudo observador de la sociedad, pudo haber encontrado paralelismos entre las funciones de las diferentes clases sociales y las funciones de las partes del alma. Y para ilustrar este proceso de desarrollo individual y la búsqueda del conocimiento, Platón nos regala una de las metáforas más poderosas de la historia. ¿Cuál? La alegoría de la caverna. Absolutamente, es una alegoría que nos invita a cuestionar nuestras percepciones y a buscar la verdad más allá de las apariencias. ¿Podrías contarnos un poco más sobre la alegoría? Imagina una caverna oscura donde hay prisioneros encadenados contemplando sombras proyectadas en la pared. Vale. Creen que esas sombras son la realidad, pero en realidad solo son una pálida imitación del mundo exterior, del mundo de las ideas donde reside la verdad. Y aquí entran los filósofos, ¿no? Sí, Ellos son los que se liberan de las cadenas, los que salen de la caverna y contemplan la luz del sol, la luz del conocimiento. exacto. Y lo más importante, su misión es regresar a la caverna a pesar de la oscuridad y la resistencia de los demás para intentar guiarlos hacia la verdad. Eso suena como una tarea desalentadora. Bien. Salir a la caverna y enfrentarse a lo desconocido y luego convencer a los demás de que algo más allá de las sombras. Es un camino arduo sin duda, pero para Platón es el único camino hacia la justicia, tanto individual como social. La alegoría de la caverna nos invita a reflexionar sobre las cavernas en nuestras propias vidas, ¿no? Ajá. Esas ideas preconcebidas o prejuicios que nos impiden ver la realidad con claridad. Precisamente Platón nos desafía a cuestionar nuestras propias percepciones, a buscar la luz del conocimiento y a no conformarnos con las sombras. Esa búsqueda de la verdad y la justicia me parece un tema central en la República. Sí.
Pero también me intriga cómo Platón analiza la degeneración de los sistemas políticos, incluso aquellos que comienzan con buenas intenciones. Es cierto, Platón describe un ciclo de decadencia política que comienza con la aristocracia, el gobierno de los sabios, y termina con la tiranía, el gobierno del miedo y la opresión. Y en este ciclo incluso la democracia no se libra de la crítica de Platón. ¿Qué opinaba exactamente sobre este sistema de gobierno? Platón veía la democracia como un sistema vulnerable a la manipulación, a la demagogia, al dominio de las pasiones sobre la razón. Interesante. Temía que la democracia, aunque en teoría busca el bien común, pudiera degenerar en una tiranía de la mayoría. Es una visión bastante crítica. Sí. ¿Crees que Platón estaría de acuerdo con las democracias modernas? Es difícil saberlo con certeza, sin embargo, su crítica nos invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las democracias actuales, como la desinformación, la polarización y el populismo. Entiendo. Quizás Platón nos instaría a fortalecer los mecanismos que protegen la democracia de estas amenazas. Es fascinante cómo las ideas de Platón, a pesar de haber sido concebidas hace tanto tiempo, siguen siendo relevantes para comprender los desafíos políticos de nuestro tiempo. Sin duda, La República es un texto que nos obliga a pensar críticamente sobre la sociedad, la justicia y el poder. Y no olvidemos que la alegoría de la caverna ha trascendido el ámbito filosófico, Sí, apareciendo en la literatura, el cine e incluso la cultura popular. sí. Es una imagen que perdura en la mente del lector. Es cierto, la imagen de los prisioneros encadenados contemplando sombras es una metáfora poderosa que nos invita a cuestionar nuestras propias cavernas mentales y a buscar la verdad más allá de las apariencias. Me pregunto qué pensaría Platón si pudiera ver el mundo actual con sus avances tecnológicos y sus complejas estructuras sociales. ¿Reconocería algo de su Calípolis en nuestra sociedad? Esa es una pregunta que nos deja Platón. Una pregunta que nos invita a seguir explorando, a seguir debatiendo, a seguir buscando la luz, incluso en las cavernas más oscuras. Si Platón pudiera ver nuestro mundo actual con sus redes sociales, la omnipresencia de los medios de comunicación y la velocidad a la que se consume la información, me pregunto qué pensaría de nuestras cavernas modernas. Es una pregunta fascinante. Seguro que se preguntaría si estas nuevas formas de comunicación nos acercan a la verdad o si por el contrario nos mantienen atrapados en un mundo de sombras manipuladas. Y en cuanto a la política, ¿crees que Platón vería alguna similitud entre sus filósofos reyes y los líderes actuales? Es difícil de decir. Platón buscaba líderes con sabiduría e integridad y un profundo compromiso con el bien común, dudo que considerara que todos los líderes actuales cumplen con estos criterios. Entonces, ¿crees que Platón estaría decepcionado con la forma en que se ejerce el poder en el mundo actual? No necesariamente. Recuerda que Platón era un realista. Entendía las complejidades del poder y las debilidades humanas. Probablemente nos animaría a seguir luchando por una sociedad más justa a pesar de los obstáculos. Volviendo a la República, me intriga la crítica de Platón a la democracia. Aunque viví en una época en la que la democracia era muy diferente a la actual, sus preocupaciones sobre la manipulación y la demagogia siguen siendo relevantes hoy en día. Sin duda, Platón temía que la democracia, al basarse en la opinión de la mayoría, fuera susceptible a la influencia de líderes carismáticos, pero poco éticos, que pudieran manipular a la gente para sus propios fines. Es interesante cómo esta crítica resuena con algunos de los desafíos que enfrentan las democracias actuales, como la desinformación y la polarización política. Exacto, Platón nos invita a ser ciudadanos críticos, a no dejarnos llevar por la retórica vacía o las emociones fáciles, sino a buscar la verdad con rigor y a participar activamente en la vida política. En ese sentido, la educación juega un papel fundamental. Platón insistía en la importancia de una educación integral, que no solo transmitiera conocimientos, sino que también formara el carácter y fomentara el pensamiento crítico. Totalmente. Para Platón, la educación era la clave para formar ciudadanos virtuosos y responsables, capaces de discernir entre el bien y el mal y de tomar decisiones informadas. Y esto no se limita a la educación formal, ¿verdad? Platón seguramente nos animaría a cultivar una actitud de aprendizaje constante, a cuestionar nuestras propias ideas y a estar abiertos a nuevas perspectivas. Absolutamente. La búsqueda de verdad es un proceso que nunca termina. Platón nos invita a salir de nuestra zona de confort intelectual, a explorar diferentes ideas y a dialogar con aquellos que piensan diferente a nosotros. Me gusta esa idea de la búsqueda constante de la verdad. Es como si Platón nos dijera, no se conformen con las respuestas fáciles, sigan haciendo preguntas, sigan cuestionando, sigan buscando. Exacto. La filosofía para Platón no es un conjunto de dogmas, sino una forma de vida, una búsqueda constante de la sabiduría y la virtud. Esa búsqueda de la verdad me lleva de nuevo a la alegoría de la caverna. Me pregunto qué pasaría si los prisioneros al salir de la caverna se encontraran con otra caverna. ¿Qué significaría eso para nuestra comprensión de la verdad? Es una pregunta intrigante.
La alegoría de la caverna nos invita a cuestionar nuestras percepciones, pero también nos recuerda que la verdad puede ser esquiva, que nuestro conocimiento siempre es limitado. Quizás nunca podamos acceder a la verdad absoluta, pero eso no significa que debamos abandonar la búsqueda. Es una idea un tanto desalentadora, pero también desafiante. Si la verdad es un objetivo en constante movimiento, nuestra búsqueda nunca termina. Cierto. Pero Platón nos ofrece una guía en esta búsqueda a la razón. Debemos usar nuestra capacidad de razonar, de analizar, de cuestionar, para acercarnos lo más posible a la verdad, aunque nunca la alcancemos del todo. Y para usar la razón correctamente, necesitamos desarrollar virtudes como la honestidad intelectual, la humildad y la apertura a nuevas ideas. Exacto. Platón nos recuerda que la búsqueda de la verdad no es solo un ejercicio intelectual, sino también un proceso ético. Debemos estar dispuestos a confrontar nuestras propias ideas preconcebidas, a reconocer nuestros errores y a cambiar de opinión cuando sea necesario. Esa combinación de rigor intelectual y humildad me parece fundamental para cualquier persona que aspire a comprender el mundo y a contribuir a una sociedad más justa. Sin duda. Mm. Y creo que Platón estaría de acuerdo. Después de esta inmersión en el pensamiento de Platón, me siento como si hubiera dado un paso fuera de mi propia caverna. He empezado a cuestionar algunas de mis propias ideas y a ver el mundo con nuevos ojos. Es un buen comienzo. Y ahora que hemos salido de la caverna, ¿qué haremos con esa nueva visión? ¿Cómo aplicaremos las ideas de Platón a nuestras propias vidas? Esa es la gran pregunta. Quizás debamos empezar por identificar nuestras propias cavernas, esas ideas preconcebidas o prejuicios que nos impiden ver la realidad con claridad. Y luego buscar la forma de ascender hacia el conocimiento a través del estudio, la reflexión, el diálogo con otras personas. Es un camino que no tiene fin, pero que sin duda nos hará más libres y más justos. Y quién sabe, quizás incluso nos ayude a construir una sociedad un poco más cercana a esa Callípolis que Platón soñó hace tantos siglos. Me quedo pensando en la responsabilidad que implica la búsqueda de la verdad. No es tarea fácil, desde luego. Cierto, pero Platón nos da algunas pistas sobre cómo afrontar ese desafío. Recuerda la importancia que le daba a la educación, no solo en el sentido académico, sino como una formación integral del ser humano. Sí, esa educación para los guardianes y filósofos reyes de la que hablábamos antes. Disciplina, autocontrol, amor al conocimiento, casi nada. Exacto, Platón creía que la educación debía moldear no solo la mente, sino también el carácter, inculcando virtudes como la justicia, la templanza y el valor. ¿Y cómo se traduce eso en nuestra realidad? No todos podemos aspirar a ser filósofos reyes, ¿verdad? Claro que no, pero la idea de una educación que trascienda lo puramente académico sigue siendo relevante. Debemos cultivar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, el discernimiento, para no dejarnos llevar por la manipulación. Es como si Platón nos dijera, no os conforméis con ser meros consumidores de información. Ser ciudadanos activos, cuestionadlo todo, buscad la verdad por vosotros mismos. Esa es la clave. No se trata de memorizar datos, sino de aprender a pensar, a razonar, a construir nuestro propio criterio. Y eso implica un esfuerzo constante, ¿verdad? No podemos salir de la caverna y ya está. Es un proceso continuo. Totalmente. La búsqueda de la verdad como la justicia no es un estado al que se llega, sino un camino que se recorre. Un camino lleno de obstáculos, pero también de descubrimientos fascinantes. Y hablando de descubrimientos, ¿te acuerdas de la alegoría de la caverna? Me intriga pensar qué pasaría si los prisioneros, una vez liberados, descubrieran que fuera de la caverna no hay un sol radiante sino otra caverna. Qué interesante. Es una idea que no se plantea en la República, pero que nos invita a reflexionar sobre los límites del conocimiento. Y si lo que consideramos verdad hoy resulta ser solo una sombra de una realidad aún mayor. Sería un golpe a nuestro ego, sin duda, pero también una nueva oportunidad para seguir aprendiendo, para seguir explorando. Exacto. La búsqueda de la verdad no termina nunca. Y esa, creo, es una de las ideas más inspiradoras que nos deja Platón. Una invitación a mantener la mente abierta, a cuestionar nuestras certezas, a seguir buscando la luz, aunque el camino sea largo y a veces nos sintamos perdidos en la oscuridad. Un viaje fascinante sin duda. Y aunque la República fue escrita hace más de 2000 años, creo que su mensaje sigue siendo profundamente actual: la búsqueda de la justicia, la importancia de la educación, la necesidad de cuestionar la realidad. Son temas que nos interpelan a todos sin importar la época en la que vivamos. Estoy totalmente de acuerdo. Platón nos reta a ser mejores ciudadanos, a construir una sociedad más justa, a no conformarnos con las sombras. Y nos recuerda que la verdad no se encuentra en dogmas o recetas fáciles, sino en un constante ejercicio de reflexión, de diálogo, de búsqueda. Un ejercicio que a veces puede resultar incómodo, pero que es fundamental para nuestro crecimiento personal y para el progreso de la sociedad. Y con esa poderosa reflexión sobre la importancia de la búsqueda constante de la verdad, concluimos nuestra inmersión en la República de Platón. Esperamos que este análisis te haya inspirado a seguir cuestionando, explorando y buscando la luz en tu propio camino. Hasta la próxima.